Pues buenas noches a temas de derecho penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Todas las semanas le da la más cordial bienvenida a todos y a todos los más importantes en las ciencias penales en México. Esta noche pedimos, como siempre, a todas y a todos, a efecto de no distraer a nuestra disertante. Esta noche es la maestra Elizabeth Guzmán Resillas, que nos va a hablar del tópico reconocimiento de docencia policial. Maestro Víctor, por favor, preséntenos a nuestra invitada. Y buenas noches, estimado doctor. Con muchísimo gusto. Híjole, creo que hay alguna falla en la transmisión. Sí. El amigo Aldo, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Y esperemos que ya se escuche mejor, que ya no se escuche el eco. Sí, la abogada Elizabeth Guzmán Resillas es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con diversos cursos, diplomados y posgrados, entre los que destacan diplomado en Justicia para Adolescentes en conflicto con la ley penal, impartido por la Consejería Jurídica y Servicios Legales, seminario en Sistema de Justicia para Adolescentes, impartido por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en Justicia Penal para Adolescentes, cursada en la Escuela Federal de Formación Judicial, maestría en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y actualmente se encuentra cursando la especialidad en Defensa Penal en la Escuela Federal de Formación Judicial. Entre su experiencia profesional podemos mencionar que ha sido abogada postulante en el despacho Leiva Parra Ibarra, abogado Sociedad Civil, por 6 años, especializada en juicio arbitral privado. Y desde hace 3 años, bueno, también fue defensora pública especializada en justicia para docentes en la Ciudad de México por 3 años, desempeñándose actualmente como defensora pública y salas penales. Bienvenida, maestra Elizabeth. Esta es su casa. Muchas gracias, maestro Víctor. Muchas gracias también al doctor Eduardo Martínez Bastida por su invitación. Me siento muy contenta, muy agradecida de que me hayan invitado a platicar pues con su auditorio sobre este tema. Considero que es un tema muy relevante, es muy trascendente, obviamente, porque por los efectos que tiene, ¿no? Este tipo de procedimiento. Es un tema muy especializado, de ninguna forma me considero ser especialista en el tema, únicamente pretendo compartir un poco de la experiencia que he tenido en este tipo de procedimientos y sobre todo invitarlos a reflexionar sobre la trascendencia del mismo, ¿no? Criticar nuestro Código Nacional, pues considero que eh, no está muy claro el procedimiento ni la forma en el que se tiene que llevar a cabo. Entonces, bueno, pues más que nada esa es el objeto de esta charla. No sé si ya se puede empezar a compartir pantalla, maestro. Espérame un poquito y con mucho gusto la hago anfitriona, maestra. Gracias.
Bueno, a grandes rasgos de lo que les voy a platicar, ¿no? Es la naturaleza jurídica del reconocimiento de inocencia, de la anulación de sentencia. Hay que tomar en cuenta que son dos procedimientos distintos, persiguen fines distintos. El procedimiento está instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los mismos artículos, pero evidentemente los fines de cada uno de estos procedimientos pues son distintos. Entonces, primero vamos a hablar del reconocimiento de inocencia y con posterioridad de la anulación de sentencia. La importancia de este reconocimiento de inocencia parte de la corrección de condenas erróneas, ¿no? En nuestro país contamos con muy poca doctrina actualmente respecto a la corrección de estas condenas erróneas. Hay muy poco material al respecto y debido a que muchos tribunales locales no comparten o no hacen públicas las resoluciones que emiten, pues difícilmente podemos también saber cuántos reconocimientos de inocencia se han concedido en nuestro país. En algunos otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pues ya van muy avanzados en este tema. Hay asociaciones como Proyecto Inocencia que ha conseguido muchas corrección de estas condenas erróneas. Incluso existe un registro nacional de exoneraciones que lleva un registro de todas estas condenas que se han corregido debido a información novedosa, pruebas nuevas que han surgido con posterioridad al dictado de una sentencia condenatoria. Pero bueno, en nuestro país pues son pocos los casos que son públicos y que se han concedido, ¿no? Hay un caso muy emblemático que es el caso de Alfonso Martín del Campo Dot. Es un reconocimiento de inocencia que fue concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es información que sí podemos encontrar incluso en internet. Para que pueda ser consultado por los participantes en esta plática y que puedan tener conocimiento de cómo se llevó, por ejemplo, este reconocimiento de inocencia. Maestra, ya puede compartir, adelante, por favor. Ok, gracias. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, primero vamos a empezar con la naturaleza jurídica del reconocimiento de inocencia. Este tipo de procedimiento, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso de Omar Humberto Maldonado Vargas contra otros contra Chile, esto en la sentencia de fecha 2 de septiembre del 2015, determinó que el recurso de revisión hay que tomar en cuenta que en otros países es el símil de nuestro reconocimiento de inocencia es precisamente el recurso de revisión. Entonces, en este caso, analizaron por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la procedencia de una petición de un reconocimiento de inocencia, en este caso un recurso de revisión, y determinó que este tipo de procedimientos constituye una excepción al principio de cosa juzgada y está orientado a enmendar errores, irregularidades, violaciones al debido proceso cometidos en determinadas decisiones. En el caso de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ya se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de este tipo de procedimientos. En específico, podemos encontrar en la contradicción de tesis 139/2020, que dio origen a la jurisprudencia con número de registro 2023-11-6, que se trata de un procedimiento extraordinario, que persigue finalidades distintas e independientes al proceso ordinario. En este punto en específico cobra relevancia la figura jurídica de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque evidentemente este reconocimiento de inocencia al tratarse de un procedimiento extraordinario, no es oponible la excepción de una cosa juzgada para evitar que el órgano jurisdiccional entre al estudio de la petición de este tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque no se trata de un recurso. Los recursos, a diferencia de este reconocimiento de inocencia, que sí puede ser tomado como un medio de impugnación,
Los recursos tienen plazos perfectamente bien establecidos, ¿no? Un recurso, la finalidad que tiene es evitar que una sentencia cause estado al momento de interponerlo, y lo que se busca es modificarlo a través de este recurso, pero hay plazos, hay términos que están establecidos por la ley para poder hacer valer los recursos. En el caso del reconocimiento de inocencia no hay una temporalidad, se puede hacer valer en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la ley nos ha especificado. En el caso de los recursos, tampoco procede una indemnización, pero en el caso de los reconocimientos de inocencia, si es fundada la petición, sí procede una indemnización. Esos podrían ser algunos aspectos que nos podrían hacer diferenciar un reconocimiento de inocencia de un recurso. Por lo tanto, al no tratarse de un recurso, no se puede oponer una excepción de cosa juzgada formal. Hay que recordar que la cosa juzgada formal se refiere a cuando ya se agotaron, obviamente, los recursos ordinarios y extraordinarios. En el caso de la cosa juzgada material, tampoco sería una excepción oponible para evitar que se pudiera estudiar la petición del reconocimiento de inocencia. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada material se actualiza cuando existe una tríada procesal. Esta tríada procesal, ¿en qué consiste? Debe de existir una identidad en sujeto, identidad en el objeto y una identidad en la causa de pedir. Pero evidentemente el procedimiento ordinario tiene un objeto determinado, y este es estudiar el delito de forma secuencial, ¿no? Como conducta típica, antijurídica y culpable. Posteriormente se pasa a un estudio de la responsabilidad y se concluye con una individualización de la pena para poder establecer la pena a la que se debe imponer, ¿no? A la persona. Pero en el reconocimiento de inocencia, si bien existe esta identidad de sujetos porque las partes siguen siendo las mismas, ¿no? El sentenciado, la víctima, asesoría jurídica, Ministerio Público, defensa, en el caso del objeto y la causa de pedir es distinta. El objeto se trata de la finalidad. En el juicio ordinario, la finalidad es la que ya mencioné. En el reconocimiento de inocencia, la finalidad es que se reconozca la inocencia de una persona. Y la causa de pedir tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, que también hay una variación en el reconocimiento de inocencia, pues se aporta información novedosa de la que el juzgador de origen, que dictó la sentencia condenatoria, no tuvo conocimiento. Por lo tanto, bueno, son aspectos que son muy relevantes en este tipo de procedimientos y que se tienen que tomar en cuenta al momento de que se promueva una petición en este sentido. Ahora, ¿cuál es la autoridad competente para conocer del reconocimiento de inocencia? Es el Tribunal de Alzada, que lo fuere para conocer el recurso de apelación. En el caso de la Ciudad de México, en específico, la autoridad competente para conocer de este tipo de procedimientos son las salas penales del Poder Judicial de la Ciudad de México. La forma de presentar este tipo de procedimientos es a través de la presidencia del Poder Judicial, pues la presidencia será la encargada de remitir a la autoridad competente la petición realizada. Esto es en razón del antecedente. Lo que verifica la presidencia del Poder Judicial es cuál es la sala que conoció de la apelación y lo remite a esa sala. En caso de que no hubiera un antecedente de apelación, ahí sí sería en razón de turno, pero bueno, como punto importante para que lo tengan en cuenta, se presenta ante la presidencia del Poder Judicial y ellos son los encargados de remitir al Tribunal de Alzada. Las particulares que considero, las particularidades, pero que son importantes para tomar en cuenta en este tipo de procedimientos es que sin importar el tipo de sistema por el que se ventiló el juicio de origen, la legislación aplicable para el trámite es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no importa si el proceso se ventiló ante el sistema inquisitivo mixto o si se ventiló ya en el sistema acusatorio. Esta cuestión ya también fue resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y podemos encontrarla en la jurisprudencia con número de registro 2023-11-6.
ahí se especifica que si en el momento de que se inicia o se presenta esta petición de reconocimiento de inocencia, la legislación aplicable será el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los razonamientos que da la Suprema Corte para determinar que la legislación que debe aplicarse es el Código Nacional es porque considera que es mucho más benéfico, porque a través de la aplicación de esta legislación, lo que permite es que los nuevos elementos de prueba, al momento de ser valorados y apreciados, sea bajo parámetros de valoración racional, libre y lógica. Cuando sabemos que en el sistema inquisitivo mixto, pues la valoración era tasar, pero al momento de promover este tipo de procedimientos, sin importar que haya sido el procedimiento bajo estas reglas del inquisitivo mixto, se tendrá que valorar bajo este parámetro racional, libre y lógico. Otro punto importante respecto a los reconocimientos de inocencia es que no opera la suplencia de la queja deficiente, pero sí opera la causa de pedir. Esto también está en una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, con número de registro 200-2882. En esta tesis, lo que nos precisa nuestro máximo tribunal es que el tribunal que resuelva esta petición tiene el deber, tiene la obligación de realizar un estudio holístico, un estudio integral de la petición realizada y deberá extraer el contenido verdadero y real del agravio causado al sentenciado. Esto es, si a lo mejor el escrito no está muy claro o si no carece a lo mejor de alguna técnica al momento de vertir los argumentos, la sala sí tendrá que realizar un estudio para determinar si con la información y con las pruebas aportadas es suficiente para poder conceder este reconocimiento de inocencia o no. Otro punto importante en este procedimiento es la aplicación del concepto de hecho notorio. También esto lo podemos encontrar en una tesis aislada de la primera sala de la Corte con número de registro 22880. Al respecto, lo que refiere nuestro máximo tribunal es que si bien en estos reconocimientos se debe de aportar pruebas novedosas, pruebas que no fueron conocidas por el tribunal de origen o por el juez de origen, se puede, digamos, hay una exclusión en ese sentido, cuando se trata de hechos notorios. Por ejemplo, si se aporta como prueba una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesario ni ofrecerla como prueba, ni tratar de incorporarla a través de alguna persona, pues evidentemente es un hecho notorio. Y en ese sentido, se puede valorar el contenido del mismo sin necesidad de que las partes tuvieran que buscar alguna forma de querer acreditar el contenido de este documento. Hay que tomar en cuenta que en este tipo de procedimientos, lo que se busca es demostrar la inocencia. No solo que no es culpable en la forma en que fue condenado. Por lo tanto, el promovente es el que tendrá la carga de la prueba, pues no se trata, la finalidad de este procedimiento no solo es corregir una imprecisión o deficiencia técnica en la sentencia. El primer requisito que nosotros tenemos que colmar para presentar un reconocimiento de inocencia es que exista un fallo condenatorio, es decir, una sentencia firme. Esto quiere decir que se haya emitido una resolución en primera instancia por un tribunal de enjuiciamiento o, como ya lo dije, por un juez, si se trata de sistema inquisitivo mixto, que ya no haya oportunidad para promover algún recurso para poder modificarlo. Por lo tanto, tiene que estar firme y las pruebas que se deben de ofrecer tienen que ser pruebas que no hayan sido analizadas previamente. Es decir, debieron haber surgido con posterior al dictado de la sentencia. El marco legal del reconocimiento de inocencia, el supuesto normativo lo podemos encontrar en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que nos habla de que el reconocimiento de inocencia es una causa de extinción de la acción penal. En el artículo 486 podemos encontrar cuándo procede un reconocimiento de inocencia. Este procederá, como ya se dijo, cuando con posterioridad al dictado de una sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda de forma plena, y vienen tres hipótesis. La primera es que no existió el delito. La segunda es que, existiendo el delito, el sentenciado no participó en su comisión. Y la tercera, que se desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó la condena. Aquí es importante que analicemos estas tres hipótesis. Verás, la mía no la encuentro. Aquí está. Aquí está. Sí, licenciada Joana Aguilar, por favor, su micrófono. Brains. Bueno, Pero ¿es de estas? Ajá, bueno. Apagó su micrófono, no se escucha. ¿Listo? Sí, Es ¿verdad? correcto. Adelante, por favor. Ok, entonces, el artículo 486 del Código Nacional es el que nos da las tres hipótesis por las que puede proceder un reconocimiento de inocencia. Si analizamos la primera hipótesis, obviamente tendríamos que aportar para poder acreditar esta hipótesis de que no existió el delito por el que se dictó la condena. Con las pruebas que nosotros aportemos, tendríamos que atacar directamente a las pruebas en las que se sustentó la acreditación del delito. Para la segunda hipótesis, que refiere el sentenciado no participó en su comisión, las pruebas que nosotros vamos a aportar tendrán que impactar directamente, únicamente, respecto a la responsabilidad del sentenciado. Y por último, ¿no? la de que desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó su condena, estas, bueno, tendría que la sentencia presentada tendría que atacar directamente a la totalidad de las pruebas en las que se fundó delito y responsabilidad. En ese sentido, bueno, primero vamos a pasar el procedimiento y ya después les voy a dar, les voy a compartir algunos asuntos en los que se ha procedido este reconocimiento de inocencia. En cuanto al procedimiento, como ya les dije, se presenta en la presidencia del Poder Judicial para que a través de ellos se haga llegar al tribunal competente, es decir, a las salas penales. El escrito que se presenta tendrá que ser un escrito detallando la causa en la que se funda su petición. Es importante que se especifique cuál de las hipótesis que contemple el artículo 486 es la que se considera que se actualiza. Y se tendrá que detallar cuáles son los hechos, obviamente, en los que se funda nuestra petición, cuáles son las pruebas en las que se funda nuestra petición, y tendremos que acompañar las pruebas o, en su caso, en el mismo escrito, ofrecer exhibirlas en la audiencia. La ley nos dice que en caso de no contar con estas pruebas, se podrá solicitar el auxilio judicial para que sean recabadas. Si nosotros revisamos nuestra ley, refiere que se puede especificar el lugar en donde se encuentran los documentos para que a través del tribunal de alzada se pueda obtener esta información. Aquí podemos empezar a encontrar algunos problemas. Yo les vuelvo a repetir, les comparto mi experiencia en la Ciudad de México, desconozco cómo puede ser en otras entidades, pero en la Ciudad de México, las salas penales
no tienen un criterio homologado respecto a las pruebas que se pueden ofrecer en el reconocimiento de inocencia. Algunas salas penales sostienen que las únicas pruebas que pueden ser ofrecidas son documentales. Y la justificación es precisamente el segundo párrafo del artículo 488 del Código Nacional, que refiere que en relación a las pruebas, si el recurrente no tuviera en su poder los documentos que pretende presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentra. Entonces, algunas salas penales refieren que ese artículo habla únicamente de documentos y que por lo tanto las únicas pruebas admisibles son las documentales. Pero bueno, no es un criterio que tengan todas. Algunas de ellas sí también refieren que pueden ofrecerse testimoniales, ¿no? Videos, todo tipo de pruebas que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la justificación para las salas penales que refieren que no pueden admitir otro tipo de pruebas es precisamente que si el capítulo donde está contenido el reconocimiento de inocencia y la anulación de sentencia no especifica el tipo de pruebas, cómo se tienen que desahogar y la forma en las que se tienen que ofrecer, la autoridad no tiene un fundamento legal para admitirlas y para desahogarlas, pues refiere que las reglas que están en el Código Nacional son exclusivas para audiencia de juicio. Entonces, bueno, esos son algunos criterios que yo he conocido en salas de la Ciudad de México y, bueno, que yo considero que si la ley no nos limita al tipo de pruebas, pues tendrían que ser todas las contempladas en el Código Nacional. Una vez que se presentó ya el escrito, ¿no? Con las pruebas, acompañando las pruebas o ofreciendo exhibirlas en la audiencia respectiva, se recibe obviamente en la sala. Lo primero que verifican es si el solicitante cuenta con defensor, y en caso de no contar con defensor se le asigna un defensor público. Y con posterioridad a ello, lo que hacen es solicitar los registros. ¿Los registros qué son? Si se trata de un asunto del sistema inquisitivo mixto, pues solicitan obviamente el expediente, los tocas que son antecedentes, todos los cuadernos de amparo. Y en el caso del sistema penal acusatorio, pues requieren obviamente todos los registros de audio y video, así como las carpetas judiciales, ¿no? Donde vienen todas las actas mínimas. Igual los tocas de apelación y si existe algún cuaderno de amparo. Entonces, esos son los registros que la autoridad solicita para tener la información y poder substanciar este recurso. Bueno, no es recurso, perdón, este medio de impugnación. Una vez que se reciben estos registros, dentro de los 5 días siguientes se señala una fecha de audiencia. Aquí viene otro problema con la audiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos nuestra legislación, únicamente refiere que en esa audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y se formularán alegatos. Pero en la práctica lo que pasa es que se hace una especie de audiencia intermedia, en la que el oferente, ¿no? A través de del órgano técnico, es decir, de la defensa, le permiten hacer mención de cuáles son las pruebas que ofreció, cuál es el punto de prueba, cuál será la forma de incorporación, y se le da el uso de la voz tanto al Ministerio Público como a la asesoría jurídica para que se pronuncien respecto a la exclusión o las razones por las que no tendrían que admitirse por parte de la autoridad. Si nosotros revisamos nuestro código, pues obviamente no refiere absolutamente nada de ello, pero bueno, se hace una especie de audiencia intermedia. Una vez que el tribunal se pronuncia respecto a la admisión de las pruebas, pues se da paso al desahogo. Cuando son salas que admiten, por ejemplo, testimoniales, el desahogo es de acuerdo a las reglas del juicio, ¿no? De la misma forma se hace interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto, el recontrainterrogatorio, y se sigue exactamente las mismas reglas en las que se pueden objetar las preguntas, ¿no? Que se hacen por parte de la contraparte, y el tribunal, en este caso la sala penal, el tribunal de alzada, pues
hace la función del tribunal de enjuiciamiento para poder calificar estas objeciones. En el caso de cuando se ofrecen, por ejemplo, videos, también es lo mismo, se tiene que incorporar a través de un testigo, se tiene que hacer todo el ejercicio para acreditar, obviamente, la prueba, posteriormente poner a la vista del testigo, que lo reconozca, incorporarlo, tal y como se hace en una audiencia de juicio, y se concluye con la formulación de los alegatos de las partes. Una vez que concluye esta audiencia, dentro de los 5 días siguientes, se dicta la resolución. En caso de que esta resolución fuera que declara el procedimiento de reconocimiento de inocencia infundado, procede el amparo indirecto. En caso de que sea fundado y que obviamente sea favorable para los intereses de nuestro representado, en caso de que fuéramos defensores, es importante verificar que esta resolución cumpla también con los requisitos que marca la ley, y los cuales sería: el primero, se tiene que declarar fundada la solicitud, se debe anular la sentencia impugnada, se debe de informar al juez de origen para que realice las anotaciones correspondientes, se debe publicar una síntesis en los estrados del tribunal, se debe informar a la autoridad encargada de la ejecución para poner en inmediata libertad al solicitante. También se ordena que se haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada y se resolverá de oficio sobre la indemnización que proceda. Al respecto, en los asuntos que yo he visto que proceden los reconocimientos de inocencia, no he visto que condenen al pago de la indemnización. Y lo que especifican en las resoluciones es esto: no se hace pronunciamiento respecto a la indemnización en virtud de que no fue ofrecida prueba alguna sobre dicho tópico. Luego, entonces, no hay base legal para su determinación. Por lo tanto, no condenan al pago de la indemnización. Pero en un asunto en específico se hizo valer el amparo indirecto, y a través de este amparo indirecto lo que resolvió el juzgado de distrito es que, sin importar si se habían aportado medios de prueba o no por parte del solicitante, se tenía que pronunciar de oficio la sala responsable respecto a la indemnización. Esto con fundamento en el numeral 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Ese fue el fundamento por parte del juzgador de distrito para determinar que era procedente el pago de la indemnización. Incluso precisó que se tenía que realizar una obtención de prueba oficiosa por parte de la autoridad correspondiente. Sobre este tópico, ¿no?, atendiendo a estos antecedentes que existen en los que han sido procedentes reconocimientos de inocencia, pero que la autoridad no condena al pago de la indemnización, valdría la pena que cuando se promueva un reconocimiento de inocencia, pues se aportara información para poder cuantificar una posible indemnización y que la autoridad pues no tuviera justificación para dejar de condenar al pago de la misma. Bueno, esa sería como las generalidades del reconocimiento de inocencia. Les voy a platicar brevemente sobre 2 asuntos en los que tuve intervención y que procedió este reconocimiento de inocencia. El primero de ellos se trató de un robo de un vehículo. Se condenó a 5 personas. Bueno, eran 5 sujetos activos. Uno de ellos se fue al procedimiento abreviado, 4 se fueron a audiencia de juicio. Se impuso una pena de 12 años de prisión. Las pruebas que se desahogaron en juicio fueron la testimonial de la víctima, la testimonial de 3 policías aprensores, una pericial en balística forense, una pericial en mecánica forense, una pericial en criminalística, una pericial en fotografía y una documental que era la factura del automóvil. Las pruebas que sirvieron para tener por acreditado el hecho penalmente relevante fue el deposado de las víctimas, policía, las periciales en balística, mecánica, criminalística, fotografía y la documental que era la factura del automóvil.
Pero respecto a la responsabilidad, únicamente se tomaron en cuenta la testimonial de la víctima y de los 3 policías aprensores. A grandes rasgos, lo que decían los policías era que, por decir alguna fecha, el día 1 de enero del 2021, a las 8:30 de la noche aproximadamente, estos 5 sujetos llegaron a desapoderar a la víctima de un automóvil, que unos segundos después iba pasando una patrulla, que la víctima le informó a los policías que lo habían desapoderado y que se realizó una persecución por aproximadamente 10 minutos en una avenida principal del lugar donde estaban estas personas. Eso fue a grandes rasgos el hecho por el que se condenó a estas personas. Con posterioridad, ¿no? Y después de una investigación por parte de la familia, consiguieron videos de establecimientos comerciales, pero eran videos privados. Consiguieron testigos que estuvieron en el lugar de la detención y consiguieron también cámaras de C5. Información que no tuvieron durante la secuela procesal de este procedimiento ordinario, sino hasta con posterioridad consiguieron esta información. Por lo tanto, se promovió este reconocimiento de inocencia ofreciendo esta información novedosa que no fue materia de análisis en el juicio oral, y a través de ella lo que se acreditó es que a las 8:30 de la noche, en la fecha que se estableció que se había cometido el robo, en esta avenida donde se supone que se dio la persecución, se consiguieron alrededor de 7, 8 cámaras que estaban en el transcurso de esta avenida. Nunca aconteció una persecución, que no existió esta persecución. En el lugar de la detención había una cámara y tampoco quedó videograbada que existiera una detención. ¿Y esto a qué atendía? Que las personas que fueron detenidas se pudo acreditar a través de otros videos, de fotografías y de otros testigos. Estas personas fueron detenidas 2 horas antes de que el robo aconteciera. Aquí la hipótesis que se planteó en el reconocimiento de inocencia fue que el hecho se aconteció porque nosotros no pusimos en duda en nuestro reconocimiento de inocencia que el robo había acontecido. Únicamente nos enfocamos en que estas personas no habían podido cometer ese ilícito. ¿Por qué? Porque a partir de las 7 de la noche ellos ya estaban detenidos, los sacaron de su casa, de su domicilio particular, y por lo tanto se acreditó que no era posible que pudieran haber cometido el hecho. Además de que con las cámaras que se presentaron, con los videos que se presentaron, se desacreditó el dicho de los policías y de la víctima, que ellos refirieron, ¿no?, que a determinada hora, en determinado día, había acontecido un robo, una persecución, y que por lo tanto, a través de estos videos podemos acreditar que esa persecución no existió y se desacreditó el dicho de estos testigos, y por lo tanto, bueno, se concedió este reconocimiento de inocencia. Otro asunto que les voy a contar es respecto a otro reconocimiento de inocencia, pero se basó en la tercera hipótesis del artículo 486, es decir, ¿no?, que se presente una sentencia irrevocable de la que se desprende que se desacrediten las pruebas en las que se fundó la condena. En este caso, se trataba de un robo agravado también en contra de transeúnte, en el que había 3 personas sentenciadas. Pero uno de ellos consiguió que su amparo directo fuera conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia, al analizar este amparo, determinó que por una ilegal detención había exclusión de pruebas y por lo tanto se concedió el amparo liso y llano. Pues no estaba acreditado ni el hecho ni la responsabilidad. Entonces, presentando esta sentencia irrevocable, es que se consigue el reconocimiento de inocencia del cosentenciado. Al respecto, hay una jurisprudencia que es la 2018-78-9.
que nos habla de que los únicos documentos públicos supervenientes en un reconocimiento de inocencia y que son admisibles en el reconocimiento de inocencia son precisamente las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo considero que esta jurisprudencia, si bien es una de las jurisprudencias que más invocan las salas del Poder Judicial de la Ciudad de México para no tomar en cuenta otras resoluciones de amparo en las que se excluyen pruebas. Bajo este criterio, pues refiere que los únicos documentos públicos que pueden presentarse son precisamente las resoluciones de la Corte. Pero es importante analizar que cuando se emitió este criterio, se analizó el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales. Es una legislación que actualmente se encuentra abrogada, y si nosotros comparamos el contenido de ese artículo 560 con el contenido del artículo 486 del Código Nacional, el contenido no es ni siquiera similar. Y nuestro artículo 486 nos habla de sentencia irrevocable, sin especificar que sea específicamente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, considero, y digo, se han hecho valer algunos reconocimientos de inocencia con sentencias emitidas por tribunales colegiados en los que excluyen pruebas y que se han concedido amparos lisos y llanos también, para que pueda beneficiar a otros, a sus cosentenciados, pero bajo el argumento de esta jurisprudencia, pues no los han concedido. Hay un criterio muy interesante del magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, es del Sexto Circuito, en el que resuelve un amparo en revisión, precisamente hace un análisis de por qué considera que esta jurisprudencia no debe ser aplicable a estos procedimientos. Y uno de los puntos más importantes es precisamente esto, que si nuestro Código Nacional no hace una distinción de qué tipo de sentencia irrevocable es la que se tiene que presentar, no tendría por qué hacerse por parte del órgano jurisdiccional. Y tendría que ser admisible cualquier sentencia irrevocable, ¿no? Entendida como aquella sentencia que ya no puede ser modificada a través de algún recurso ordinario o extraordinario. Entonces, bueno, eso sería lo importante respecto a estos dos asuntos que les cuento. Ahora, pasamos a la anulación de sentencia. La anulación de sentencia también es un procedimiento extraordinario en el que lo que se busca es precisamente la anulación de los efectos de una sentencia bajo dos supuestos. Esto los encontramos en el artículo 487 y refiere que procederá en primera cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia. Y el segundo supuesto es cuando la ley se derogue o se modifique el tipo penal, o en su caso la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la ley la más favorable al sentenciado. Respecto al último párrafo, que refiere la sola causación del resultado no podrá fundamentar por sí sola la responsabilidad penal, ya existe un criterio. ¿Por qué? Porque muchos sentenciados empezaron a hacer valer anulaciones de sentencia invocando el último párrafo como la hipótesis de procedencia. Entonces, hay un criterio emitido por tribunales colegiados de circuito, esto es del cuarto tribunal colegiado del primer circuito, donde se especifica que la porción normativa que se encuentra en este último párrafo del artículo 487 no constituye un supuesto para la procedencia de este tipo de procedimientos. Entonces, los únicos dos supuestos que tenemos para que proceda la anulación de sentencia son la fracción primera y la segunda. En este caso, por ejemplo, en el 10 de junio del 2022, el Código Penal tuvo algunas reformas y se derogaron respecto al título 18º, que son delitos cometidos contra la buena administración cometidos por servidores públicos. Se derogaron los delitos de cohecho, peculado, negación de servicio, que se encontraban en los artículos 270, 272 y 273. En este caso, que estos tipos penales fueron derogados, obviamente, si una persona tuviera una sentencia condenatoria por estos tipos penales, podría promover un reconocimiento de inocencia.
Por lo tanto, en este caso, pues se podría promover, ya sería cuestión por parte del órgano jurisdiccional analizar si es procedente o no es procedente o si la conducta cabe en algún otro tipo penal. Pero bueno, ese podría ser un ejemplo. Y el procedimiento para solicitar la anulación de sentencia es el mismo que en el caso de los reconocimientos de inocencia. La diferencia sería las consecuencias de esta resolución, pues lo que se tendría que hacer es, se anularía la segunda sentencia en caso de que hubiera dos sentencias por el mismo hecho y en caso de que la modificación fuera a la pena, pues se tendría que hacer esta anotación. En el caso de las anulaciones de sentencia, no existe un pago de indemnización, pues eso es exclusivo de los reconocimientos de inocencia. Y bueno, digamos que esas serían las generalidades. Obviamente, pues falta mucha más información que yo quisiera dar, pero creo que por razón de tiempo a lo mejor ya no tenemos mucho tiempo para ello. No sé si... Mira, Lita, la bellísima papel. Ya no hay otra. No sé. Límpiate bien, límpiate bien. Bien, ¿existe del auditorio algún cuestionamiento para la maestra? Hay algunos cuestionamientos en el chat, si los gustan formular en este momento, prendiendo su micrófono y comentando con ella los temas. El maestro Ángel Faguaga quiere formular algo. Adelante, Ángel. Gracias. Hola, maestra Elizabeth. Buenas noches. Oiga, una pregunta con respecto a la experiencia que usted tiene de lo que ha llevado ahorita del reconocimiento de inocencia. Todo fue basado también me decían que algunos de los 4 o 5 que llevó se habían ido a procedimiento abreviado. Entonces, también Uno de ellos procedió, nada más. no más uno de ellos, procedió también el reconocimiento de inocencia por el procedimiento abreviado. No, él no se promovió por parte de él, únicamente por los 4 que se fueron al juicio. Ok, y la otra pregunta es, ¿habría la posibilidad de promoverlo por él, aunque haya el reconocimiento, bueno, la característica del abreviado, que es que reconoce el hecho, no la culpabilidad? En ese caso hay un criterio ya que precisa que cuando optan por el procedimiento abreviado no procede el reconocimiento de inocencia. Esto atiende a que como se condena en un procedimiento abreviado sin hacer una valoración de prueba, únicamente es con la información que aporta, ¿no? El Ministerio Público y que hay una aceptación por parte del ahora sentenciado, el criterio que existe actualmente es que no procede. Ok, gracias. Nada más quisiera exponerle una problemática. Desafortunadamente, actualmente los jueces de control, algunos de ellos se manejan, presionan para que se vayan a procedimiento abreviado, aunque no sean culpables. Entonces, la política criminal en ese aspecto, pues ya tiene una gotita negra, ¿no? Por eso era mi pregunta hace ratito. Y bueno, mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Te pregunta en el chat, Elizabeth, Jorge, en materia de justicia penal para adolescentes, ¿se puede solicitar el reconocimiento de inocencia considerando la supletoriedad del Código Nacional hacia la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes? Considero que sí, pues la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sí prevé que el Código Nacional de Procedimientos Penales puede aplicarse de forma supletoria siempre y cuando sea en beneficio del adolescente.
En este caso, pues es evidente que si a través del reconocimiento de inocencia se llega a esta verdad material y se elimina la verdad jurídica, que es la que prevalece en la sentencia de condena, pues sería en beneficio del adolescente. Después el propio Jorge te dice, porque al menos el abreviado no está totalmente aceptado y se aplica esa supletoriedad. Bueno, pero es que el abreviado es por un tema incluso de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿no? Refiere que se tiene que respetar este derecho a la no autoincriminación, se tiene que atender pues a la edad, el grupo etario de los adolescentes también para poder determinar si es o no puede ser procedente este procedimiento abreviado, pero bueno, la generalidad es que no es lo ideal que haya procedimientos abreviados en justicia para adolescentes, pero el reconocimiento de inocencia, pues evidentemente es en beneficio del adolescente. El licenciado Rogelio te quiere hacer una pregunta, está su mano alzada. Por favor, Rogelio, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me Sí, escucha, buenas verdad? noches. Sí. Bueno, sí tengo una duda. Antes, me gustaría felicitar a la maestra Elizabeth por su exposición, por el tema. Y mi pregunta concreta sería, me llamó mucho la atención el tema de anulación de sentencia. Es como algo parecido a lo que conocíamos como traslación del tipo, o no tiene nada que ver. Digo, es que en ejecución podría, o se habla de repente, que cuando un tipo penal se puede abrogar, por ejemplo, y se buscaría una traslación de tipo, pero por lo que me está comentando, más bien sería anulación de sentencia. Yo considero que se puede hacer de las dos formas, porque, por ejemplo, ahorita tengo un asunto donde un señor está condenado por privación ilegal de la libertad. Es un asunto que ya tiene más de 15 años y le pusieron una pena de 26 años, 8 meses porque le aplicaron el Código Penal para la Ciudad de México. Él, ante un juez de ejecución, lo que buscaba es que le aplicaran la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro, que estaba vigente al momento de que lo condenaron. Pues en ese entonces, la mínima para el delito de privación con violencia era de 25 años. Lo que él busca es que de 26 a 8 años le reduzcan a 25 años. Pero el juez de ejecución no realizó esta modificación, a pesar de que él pidió esta traslación de tipo, bajo el argumento de que la resolución que le había impuesto esta pena la había dictado una sala penal y que al ser un superior jerárquico él no podía hacer una modificación. Entonces lo que le recomendó fue precisamente hacerlo a través de una anulación de sentencia. Entonces ahorita nosotros pues promovimos esta anulación de sentencia, aún no se resuelve, no sabemos cómo se vaya a resolver, pero bueno, yo considero que es que puede ser por las dos vías. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Algún otro cuestionamiento, colegas? A sus 7 pregunta en el chat. En el reconocimiento de inocencia, ¿se pudiera dar la suspensión en caso de haberse ya pasado el internamiento? No entiendo la pregunta. Si la pudieran ¿Pudieran reformular, aclarar? elaborarla de viva voz, por favor. A ver, ahí está. Azucena, por favor, adelante. Tu micrófono, Azucena, porque está todavía silenciado.
¿Algún otro cuestionamiento en tanto Azucena puede activar su micrófono? ¿Puedo, doctor? Sí, Juan Manuel, adelante. Bien, pues bueno, a ver, son como un cuestionamiento un tanto medio complejo, creo yo. La felicito, maestra, pero por su exposición primeramente. Muchas gracias. Y nos ha comentado un tanto la experiencia que has tenido en la Ciudad de México. Y por lo que se escucha y se entiende es de que no hay un criterio unificado, ni siquiera en la Ciudad de México, pues mucho menos en todos los tribunales a nivel del país. A su criterio y su experiencia, ¿cuál sería la manera correcta de ofertar las pruebas en el escrito inicial para plantear este procedimiento de inocencia? Toda vez de que has visto que algunos te pueden decir, incluso como tribunales, que se están contaminando, o incluso en otras ocasiones el escrito se utiliza como si fuera un escrito de acusación, en donde haces el punto de prueba, la utilidad, la pertinencia, a veces hasta la conducencia, pero eso no está en la ley. Entonces, a tu criterio, como ya que llevas más asuntos de ese tipo, ¿cuál sería la manera correcta de ofertarlos? E incluso, si tendrías que llevar a tus testigos en ese momento, a criterio, reitero, personal, o si simplemente juntas las entrevistas y las presentas para ir ir al tribunal. Esa sería la pregunta. Bueno, yo en el caso de cuando muchas veces a mí me llegan los reconocimientos de inocencia ya presentados, ¿no? Porque yo soy defensora pública, entonces ya que se radican es que a mí me nombran. Pero cuando los hemos presentado, nosotros lo que hacemos es realizamos nuestros actos de investigación, ¿no? Realizamos nuestras entrevistas. Al momento de ofrecer las testimoniales, yo especifico cuál es el punto de prueba, adjunto mis entrevistas. Yo considero que es un procedimiento pues que no está muy claro, ¿no? Entonces, ante esta falta de claridad, yo prefiero prevenirme, ¿no? Y entonces lo que hago es adjuntar todos mis registros, mis actos de investigación, y la sala es la que se encarga de correrle traslado a Ministerio Público, asesoría jurídica, víctima. Al momento de que los cita a la audiencia, les entregan copia de los registros de todo lo que yo presento. A mi parecer no es lo ideal, pero es la forma que a mí hasta ahora me ha funcionado, ¿no? Presentándolo, todos los registros de investigación junto con la solicitud del reconocimiento de inocencia. Y no sé si pueda una más, doctor. Gracias. Y estábamos comentando en el chat un poquito lo de la indemnización. Tengo conocimiento que no solamente en esta etapa, sino cuando hay una resolución desde sentencia en la cual se absuelve y estuvo la persona en prisión preventiva oficiosa, justificada, como sea, y después se absuelve, se puede pedir una indemnización. Yo no lo he hecho, conozco que hay un procedimiento para ello, pero imagino que con ustedes en un reconocimiento de inocencia debe ser lo mismo, porque al final de cuentas es un error judicial en donde te privó de tu libertad, a lo mejor de estar trabajando, generando dinero, miles de cosas. No sé si usted ha llevado un procedimiento de estos o si tenga conocimiento de sus compañeros de cuál es la norma que lo regula o cuál es el procedimiento que se realiza, por favor. No, hasta ahora el problema que nosotros tenemos con el tema de las indemnizaciones es que nosotros, al ser defensores públicos, obviamente una vez que concluye el tema del reconocimiento de inocencia, si se demanda o si se pide esta indemnización, pues normalmente es al gobierno de la Ciudad de México, y nosotros como defensores públicos no podemos litigar en contra del gobierno de la Ciudad de México. Hay un conflicto de intereses, evidentemente. Entonces, es un tema que no podemos nosotros a lo mejor adentrarnos ya. Tenemos la resolución que les comentaba, donde el juez de distrito refiere que sí tendría que ser obligatorio por parte del Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la indemnización, y que incluso tendría que ordenar de forma oficiosa a lo mejor la práctica de alguna prueba, medio de prueba, para poder obtener información y poder pronunciarse al respecto, porque el Código Nacional nos habla de que se tiene que pronunciar de forma oficiosa, pero pues no, la verdad que no tengo como la forma en que tendríamos que hacer este procedimiento para demandar la indemnización.
Muchas gracias. Eli, tienes un par de preguntas en el chat y un par de manos alzadas. ¿Gustas contestar estas últimas 4 preguntas o damos por cerrada la sesión? Sí, si quiere las checo en el chat. Sí, mira, si quieres, te leo la de Damián y después la de Azucena, que ya la escribió, la reformuló. Dice Ok. Damián: buenas noches, maestra. Gracias por su exposición. Utilizando como ejemplo el caso que nos mencionó respecto del reconocimiento de inocencia por el delito de robo, ¿qué sucede en los casos donde, derivado de la puesta a disposición de ese hecho, se realizó un reconocimiento de persona de un hecho diverso? Teniendo en cuenta que el reconocimiento se decreta porque el sentenciado no participó, ¿se tendría que solicitar otra audiencia para el reconocimiento de inocencia respecto de la segunda? Bueno, es que aquí el tema es, tendrían que verificar si la única prueba que hay en contra de esa persona, pues es el reconocimiento de persona, que en realidad es como el origen, ¿no? Tendríamos que ver, ok, si ese es el origen, ver qué otras pruebas pudieran estar viciadas, ¿no? O bueno, que también son ilegales. Pero el problema no es tanto el pedir una audiencia para el reconocimiento de inocencia, sino que se cuente con información para eliminar la eficacia de la totalidad de las pruebas, ya sea del hecho o de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de inocencia no es una tercera instancia, no es un momento para poder enmendar los errores o las deficiencias técnicas que hubo. Lo que busca es corregir, ¿no? Dice la Suprema Corte, corregir verdaderas injusticias, pero que realmente se tenga información contundente, relevante, que anule la totalidad de las pruebas, ya sea que hayan servido para sustentar el hecho o la responsabilidad penal. Entonces, si aquí nos habla únicamente de un reconocimiento de persona que fue ilícito, pues tendríamos que ver como la totalidad de las pruebas para ver si eso sería suficiente, ¿no? Acreditar que ese reconocimiento de inocencia es ilícito. Además, en un reconocimiento de inocencia no podemos llegar a pedir exclusión de pruebas. Para poder desacreditar pruebas ya tendría que haber una resolución que haya determinado que eran ilícitas estas pruebas. Solo en ese sentido podría servir para un reconocimiento de inocencia. No sé si sea suficiente esa información. Después Azucena te dice que se opera la suspensión en el caso de que si ya se le haya ordenado al sentenciado presentarse para internarse voluntariamente para el cumplimiento de la sentencia. Me imagino que es el reconocimiento, ¿no? Que se opera este reconocimiento en caso de que si ya se le haya ordenado al sentenciado presentarse para internarse voluntariamente para el cumplimiento de la sentencia. Supongo que a eso se refiere, ¿no? Ok, si el reconocimiento de inocencia procede en cualquier momento. Como lo dije anteriormente, no hay el Código Nacional no nos establece un momento. El único requisito que tenemos que colmar es que aportemos información nueva. Incluso les voy a mencionar una tesis aislada, es de la primera sala, es la 228.8.3, que nos habla de que cualquier solicitud de reconocimiento de inocencia que se promueva sin material probatorio novedoso, pues será infundado. Entonces, no importa si ya se internó de forma voluntaria, no importa si está compurgando la sentencia, es más, no importa que ya haya cumplido con su sentencia, porque también sé de un asunto que se llevó en la Defensoría donde el sentenciado ya había compurgado su pena y promovió un reconocimiento de inocencia y lo obtuvo. Entonces, es irrelevante si la está cumpliendo, si no la ha cumplido, o si ya se internó de forma voluntaria. Puede promoverse en cualquier momento. Bien. Bueno, escuchamos a Lilian del Carmen, que tiene su mano alzada para que te cuestione ahí unos temas, Eli. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias por la ponencia. Mi pregunta va en el sentido de, en un delito de extorsión hubo defensa pasiva. En los alegatos de clausura, el propio acusado hace mención que él no pudo tener nunca acercamiento con el dinero, puesto que en ese dinero hay billetes que salieron a la circulación un mes después del que él ya estaba detenido. Lo sentencia.
¿Usted cree que en este caso opera el reconocimiento de inocencia? Pues es que vuelvo a lo mismo, o sea, va a depender de la información novedosa que tengas, del tipo de pruebas que ofrezcas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de inocencia nos habla de que tenemos que acreditar de forma plena. No puedes llegar con información únicamente para tratar de eliminar determinados aspectos a lo mejor, sino que sí tienes que eliminar la totalidad de las pruebas en las que se fundó, en este caso, la responsabilidad, ¿no? Pero va a depender totalmente de la información novedosa y de la calidad de la prueba, además. Por ejemplo, es que para mí me surge o me causa ruido el hecho de que para mí sería un hecho notorio lo de los billetes, porque si salen a la circulación un mes después del que él está detenido, como que me causa ruido que efectivamente, ¿no? O sea, él parecía su propio abogado, porque si yo tuve defensa pasiva. Bueno, tendríamos que ver en qué medio se publica. Yo desconozco en dónde se publique, qué tipo de billetes salen a la circulación, en qué fecha, pero si se publica no sé, en el Diario Oficial o algo parecido. Ajá, el podrías Banco de a lo México mejor- emite circulares. Ok, bueno, entonces podrías ofrecer a lo mejor estas circulares en el reconocimiento de inocencia precisamente como un hecho notorio, pero sí va a depender si hay otras pruebas que sustenten esta responsabilidad de la persona que fue condenada. Ok, muchísimas gracias. De Y nada. finalmente, Mario Ortega, por favor, su pregunta. Maestra, muy buena noche. Sí, buenas noches. Oye, desafortunadamente no me pude conectar a tiempo. Tengo una duda, pero es parte del sesgo de que no tuve a tiempo. Me parece que usted comentó que tiene un asunto donde usted solicitó, no sé si el reconocimiento de inocencia, pero el juez dijo que toda vez que la sentencia venía de una superioridad, le recomendaba la anulación de sentencia, y es así que usted lo hizo. ¿Eso significa que solamente las sentencias dictadas en tribunal de juicio oral es la que procediera según el criterio de ese juez? ¿O mi opinión está sesgada por esa que no me conecté? Y le comento, aquí en Morelos, yo no he visto que se haya pronunciado un juez en ese sentido, como el que usted puntualizó. Aquí, aquí se juega con la ley más favorable bajo el principio pro persona, como los estados, la ley de reinserción social, la ley nacional de ejecución penal, todas las 4 o 5 leyes que tuvimos antes de la ley nacional de ejecución penal en el estado de Morelos. Sin embargo, por cuanto a los delitos, por cuanto al punto específico de una ley aquí en Morelos que se llama la Ley de Reinserción y Seguimiento de Medidas Cautelares, hay una figura que se llama la remisión parcial de la pena, y en esta figura en Morelos no pone ningún tope a ningún delito, a diferencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice que tratándose de delitos de secuestro, trata de personas, por ahí tres tipos penales, no procede. Entonces, aquí en Morelos, cuando quieren solicitar alguna persona sentenciada por secuestro, un beneficio de la ley que le hablo acá en Morelos de la remisión parcial de la pena, no los admiten, no abren esa puerta por el momento. O sea, bajo el principio pro persona, a lo mejor una persona sentenciada en esta fecha o en la fecha en que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, se quiere remitir a la Ley de Reinserción Social del Estado de Morelos, anterior a esta ley, donde no pone un tope al secuestrador, digamos, pero le niegan el beneficio. No sé cuál sea su opinión y si hay alguna expectativa que usted crea que se pueda hacer. Bueno, ese criterio que les comparto del juez, pues es digamos que es aislado, porque también he visto asuntos en los que la misma petición pues ha procedido ante el juez de ejecución. En este caso en específico, tal vez omití un detalle muy importante. Esta resolución que emite la sala y por la que el juez se escuda que no puede modificarla fue en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Y precisamente este cumplimiento ordenó a la sala hacer este estudio de cuál era la ley más favorable.
y se determinó que era el Código Penal. Lo que está tratando de hacer el sentenciado es pues que se le pueda aplicar la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, pero que estaba vigente, como dije hace rato, en el momento en que fue sentenciado, y que sí tenía prevista como pena mínima 25 años, porque además a él se le puso un grado de culpabilidad mínima. Por lo tanto, pues la pena que le podría corresponder son 25 años. Entonces, el juez lo que dijo fue, a ver, tú ya te fuiste a un amparo indirecto y en el amparo indirecto le ordenaron a la sala que hiciera este estudio. Hace el estudio, determina que la ley aplicable es el Código Penal, pero fue tu error no haberte inconformado con este cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por lo tanto yo ya no puedo modificar esa resolución. Entonces, esa fue la razón por la que le dijo, bueno, posiblemente a través de una anulación de sentencia podrías conseguir que se te aplique la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro. Y en el caso de los beneficios que mencionas, también aquí en la Ciudad de México había una ley de reglas mínimas, algo así, no recuerdo bien el nombre, donde estaba previsto algunos beneficios para personas que habían sido condenadas por el delito de secuestro. Y cuando yo tengo conocimiento de que cuando se solicita el beneficio a través de esta ley, a pesar de que es la ley pues más benéfica, no se conceden, ¿no? Y bajo el argumento de que pues ya no está, en el momento de que se está solicitando, pues ya no está vigente y que no se puede aplicar esta ley. Sí, independientemente de que ya haya sido derecho positivo, no lo permiten. Sí, no, yo también tengo conocimiento que no lo permite. Ok, gracias, maestra. De nada. Pues gracias, querida Eli. No abusaremos más de tu tiempo. Quedaron algunas preguntas en el chat, varias felicitaciones que te están escribiendo las y los asistentes a esta sesión. Esta es tu casa, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal te abre las puertas siempre que tú desees impartir un taller, un curso. Estamos abiertos para que tú hagas de esta sede tu casa. Y a todas y a todos, por supuesto, les agradecemos su asistencia esta noche a este tema selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Y la próxima semana nos estaremos viendo en una emisión más con otra persona que tiene los altos conocimientos para estar compartiendo con ustedes los temas más importantes de las ciencias penales en México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querida Eli. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, maestra Eli. Muchas gracias, maestra Eli. Muchas gracias. Bye, Juanito, bye, Juanito. Cuídate, mi Mario. Hasta luego.